Comenzaba la década de 1950 y Magallanes enfrentaba un resurgimiento del desarrollo económico de la mano del petróleo, la ganadería y el puerto libre. Rápidamente la población comenzó a aumentar, concentrándose principalmente en la capital Punta Arenas. Familias y trabajadores de las más diversas actividades venían al Austro a buscar nuevas oportunidades. Estos hechos, determinaron un crecimiento poblacional relativamente importante que hicieron que Magallanes, y claro, principalmente Punta Arenas, que es la que concentraba el 70-80% de la población, creciera entre 1952 y 1960 aproximadamente un 30% de su población. Una presión demográfica importante para un territorio tan concentrado como el nuestro, grande, extendido, pero concentrado desde el punto de vista de su población, que redundó en una presión desde el punto de vista de la necesidad de suplir el déficit de vivienda en la ciudad de Punta Arenas. El aumento en la población presionó fuertemente el desarrollo urbanístico de Punta Arenas, que en ese entonces mantenía el plan regulador de 1948. Se necesitaban terrenos aptos para construir y la mayoría se radicaban en caminos de consolidación al interior del límite urbano. La ciudad ya tenía un trazado, un tejido urbano en su área central, había dado un salto hacia el norte, hacia lo que actualmente es el barrio Croata, y a partir de 1910-1920 inicia un proceso de crecimiento en lo que uno podría denominar va a ser su primera periferia, y que se van a dar en lo que antiguamente habían sido las hijuelas rurales. Algunas hijuelas rurales están hacia el norte y otras hacia el sur del río de las Minas, de ahí que este sector sur donde se va a encontrar la población Fitzroy se le vaya a denominar por extensión el barrio sur. Muchas personas construyeron sus viviendas sin las condiciones adecuadas de alcantarillado y caminos. El histórico problema de la vivienda se manifestaba también en otras regiones de Chile, obligando al gobierno de Jorge Alessandri a generar soluciones habitacionales que además ayuden a mejorar la condición de la ciudadanía. La forma en que fue subdividido el suelo en el barrio sur inicialmente fue a partir de predios muy pequeños, y eso va a determinar que las posibilidades de construcción sean relativamente limitadas. Un predio pequeño dio facilidades para que los adquirientes inicialmente del sector del barrio sur fueran clases populares. El Estado se hace cargo o intenta suplir ese déficit por medio de una serie de herramientas, y entre ellas por medio de la gestión de la resolución de grandes conjuntos habitacionales para la ciudad. Surge así en Punta Arenas la idea de construir nuevas poblaciones en la ciudad, tanto por iniciativas privadas como estatales, pero un proyecto dejará huella y marcará un hito en el desarrollo arquitectónico moderno en Magallanes, la población Fitzroy. La Corvi empieza un ejercicio de búsqueda de lugares posibles, llegando a un paño de aproximadamente 8 hectáreas que tenía el Servicio de Salud en el sur de Punta Arenas. A partir de eso y de la fusión de un predio de 2 hectáreas que entregó la municipalidad, la Corvi planificó y desarrolló lo que hoy en día se conoce como la población Fitzroy. En septiembre de 1960, la Corporación de la Vivienda finaliza el concurso de anteproyectos de arquitectura para la construcción del conjunto habitacional Robert Fitzroy, emplazado en un terreno con cerros y pendientes acusadas, al sur del río de la Mano y a un costado del Parque María Betty. Los ganadores fueron un grupo de arquitectos denominado Taller de Arquitectura y Urbanismo, TAU, todos egresados de la Universidad de Chile y, en esa época, exponentes del movimiento moderno. En la propuesta del TAU, del equipo de arquitectos que se le adjudicó, habían una serie de estrategias y de elementos que pretendían arraigar la respuesta a las circunstancias de las problemáticas locales, ¿ya?
El tema de los concursos era y de los grandes conjuntos era una política pública que se desarrolló prácticamente en todo el país. Pero en otras ciudades como en Concepción, Rancagua, el mismo Santiago, las soluciones fueron mucho más estándar, podríamos decir, desde el punto de vista de las influencias de la arquitectura moderna. La estrategia fue audaz. Utilizó las pendientes pronunciadas, los volúmenes compactos y herméticos, además de revestimientos locales. Todo para responder a las condiciones desafiantes de construir bajo los parámetros de la arquitectura moderna en regiones extremas como Magallanes. Se partía de la base de que había mucha nieve, digamos, había una gran carga desde el punto de vista del peso, entonces se partía de la base de las soluciones con cubiertas pronunciadas para que rápidamente evacuara esa nieve. Y de materiales que hubiera disponible en la región para bajar los costos de los costos de construcción, que en ese momento eran bastante altos y que era una problemática para el desarrollo de la construcción por parte de la Corby. De hecho, esa estrategia llevó a que gran parte del diseño de las viviendas fuera sobre la base de elementos seriados y prefabricados. Casi todo, las estructuras metálicas, los revestimientos, las planchas metálicas, los revestimientos de madera, las ventanas y las puertas, gran parte de los elementos fueron traídos en barco desde el centro del país. Para facilitar el crecimiento de Punta Arenas, el Estado efectuó una serie de obras. Las más importantes fueron el encauce del río de las Minas y la construcción de los puentes entre 1960 y 1967, el soterramiento del río de la Mano, además de la apertura de la Avenida República y España en 1964. En el caso del barrio sur, inicialmente no contaba con la dotación de infraestructura y eso generaba un problema al momento de querer lotearse. Y eso también está en relación a las conectividades de las distintas poblaciones que se empezaban lentamente a materializar hacia el sur de la ciudad para quedar en buena relación con la trama ya existente, con el trazado o el tejido ya existente. Dentro de esas conectividades que se van a ir haciendo por partes de la ciudad y que van a tener un impacto en la población Fitzroy, evidentemente está la Avenida España. La Avenida España no tenía continuidad tanto hacia el norte de la ciudad y no tuvo continuidad hacia el sur de la ciudad, pese a que estaba contemplado así en la planimetría general de la ciudad y estaba contemplado así también en el proyecto que va a ser el TAU. En paralelo, el gobierno central promovía en la gente la adquisición de viviendas como una forma de activar la actividad económica. Lo hacía por medio de beneficios como el DFL número 2 y las cajas de ahorro para la vivienda. Recién en 1966 se iniciaron los estudios para modificar el plan regulador de la ciudad. Antes de eso, la mayoría de los proyectos de vivienda estaban construidos fuera de los márgenes urbanos y no contaban con los beneficios de financiamiento estatal. Pese a todo, la presión por tener una casa era mayor y Punta Arenas seguía creciendo. Uno podría hacer la hipótesis de que ese desbordamiento de la ciudad fuera de sus límites antiguamente e incluso hoy son de todas formas procesos de especulación del suelo. Y en esos procesos de especulación del suelo, sin contar con la infraestructura suficiente, siempre plantea la problemática de quién los construye posteriormente. En el caso de la Fitzroy, el proyecto no se aprobó completamente debido a las restricciones en la zonificación que establecía el plan regulador de la época, un problema que se solucionó mientras se ejecutaban las obras. La arquitectura moderna ya estaba presente en Magallanes en edificios destinados a empresas públicas, pero aún no se aplicaba a conjuntos habitacionales de la magnitud de la población Fitzroy. Bueno, el sistema compositivo yo diría que el principal es la lógica de cómo se organizan y cómo se agrupan las unidades en un conjunto. Comparando en el trabajo que hemos hecho con Daniel, digamos, comparando otras propuestas de esa oficina, no se ocupan los elementos de diseño ni las soluciones de diseño que aparecen en esta población.
Las lógicas con respecto a la estructura urbana sí, se repiten, digamos, son más o menos estándar. Se adecúan evidentemente a los contextos y a la geometría de las distintas soluciones, pero recurrir a la vivienda, viviendas individuales, viviendas en pareo, digamos, viviendas en bloque de 4 y el diseño de la propia vivienda, diría que son expresiones exclusivas distintivas de esta población. Inicialmente, la obra de la población se la adjudicó a la firma Guanapri, que renunció por un alza del 16% del presupuesto original. En un nuevo llamado se le entregaron los trabajos a 2 empresas. El primer grupo fue asignado a Molinari Compañía Limitada, cuyas obras estuvieron a cargo de René Jules, mientras que el segundo grupo se asignó a Namías Hermanos y Compañía Limitada, dirigido por el ingeniero Emilio Torrealba Morales. El conjunto total consideró 684 viviendas. El terremoto de Valdivia de 1960 obligó al Estado a desviar los recursos económicos a la reconstrucción. La catástrofe hizo que las obras de la FIRROY se ejecuten en etapas, ampliando el número de constructoras en la obra y dejando sin ejecución algunos elementos como locales comerciales, la escuela y la pavimentación de pasajes interiores. El concurso se sancionó en 1960, la construcción final se desarrollará hasta 1965. En la primera etapa se construyeron solamente las viviendas y parte de la urbanización, es decir, parte de las calles, las escaleras, los espacios públicos, dejando para una segunda instancia lo que eran los equipamientos entendidos, o sea, que estaban entendidos dentro de ellos la construcción de una escuela, un jardín infantil, una lavandería colectiva y locales comerciales. Lo principal era la vida, digamos, a pie, podríamos decir, y los vehículos quedan un poco en un segundo lado. Entonces se propone una estructura urbana mayor, que es la que determina unas calles perimetrales, unas vías mixtas entre peatonales y vehiculares, que son los pasajes que ingresan a la población, ¿ya? Y una estructura central, que es la que se puede ver aquí, digamos, que es netamente peatonal. Eso evidentemente con los años se fue tergiversando y hoy en día está un poco difuminada, pero la idea era potenciar el centro de la población desde el punto de vista peatonal, desde el punto de vista del uso y desde el punto de vista de los equipamientos que nutrían ese centro. Desde el punto de vista de las viviendas se plantean, son 3 modelos que se disponen de manera distinta, entonces generan cierta riqueza en la configuración del espacio urbano o de las perspectivas que se tienen de las distintas calles. Los más conocidos son estas unidades de 4 viviendas como la que están allá abajo, que son 4 viviendas que se estructuran en función de un muro común, que es un muro en X. Entonces, en cada uno de los cuadrantes determina una vivienda. Esas son viviendas de 2 pisos más una buhardilla. Y después viviendas en banda, como la que tenemos aquí, que se disponen una a la otra y que tienen unidades habitacionales hacia los 2 lados. Finalmente, en el sector bajo, que es en el de un piso, que es el que se ha ido difuminando con el resto de la ciudad, eran viviendas de un nivel que se disponían en pares simétricos o en pares opuestos. Con lo cual, si bien es el mismo modelo, uno no percibe la vivienda repetida, porque también tiene que ver con cómo se ordenan en un sistema compositivo de hélice. Entonces si uno pudiera mirar desde el cielo, digamos, originalmente como era, uno vería las aspas de la hélice que se tuercen. El proyecto original enfrentó modificaciones en varios aspectos y la mayoría se relaciona con la topografía y la estructura vial. Es una forma de estructuración que no existía en Punta Arenas y desde ese punto de vista va a ser una innovación espacial que probablemente no se volvió a replicar en estas dimensiones, con esta proporción, y que siguen haciendo de la población Fitzroy un lugar urbano lleno de interés. Los recursos formales fueron distintos porque las estrategias tenían que ser otras. Entonces, no son los típicos elementos con cubiertas planas, con elementos horizontales. De hecho, la solución es interesante eso, porque la solución de vivienda, o sea, de conjuntos residenciales de la Corvi en el resto de Chile fue principalmente sobre la base de edificios o colectivos.
Y en el caso de la Fitzroy no se optó por esa solución, sino que se optó por viviendas unifamiliares, que es una solución que se da de manera complementaria en algunos grandes conjuntos del resto del país, pero no exclusiva. Y eso sí es una diferencia de acá con el resto del país. El 23 de noviembre de 1963 se iba a realizar una ceremonia de entrega con autoridades del gobierno central, pero los días de duelo decretados en Chile por el asesinato del presidente de Estados Unidos, John Kennedy, redujeron los actos a una entrega simbólica. Los costos de construcción elevaron, finalmente, el precio de las viviendas que estaban pensadas para obreros y sus familias. El fiscal de la Corporación de la Vivienda de aquellos años, Carlos Rubio, junto con autoridades regionales, entregaron las viviendas reservadas a las diferentes cajas de previsión. En febrero de 1964, y en el marco de la entrega de casas a los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se organizó una nueva actividad que hizo las veces de inauguración. Había toda una construcción teórica, práctica, institucional, digamos, y una organización del Estado para llevar a cabo una visión de ciudad y que aquí se intentó hacer. De hecho, se intentó en muchas ciudades en Chile, digamos, en muchas ciudades se hizo completo, pero aquí se intentó y nunca se terminó. Entonces, lo que nosotros vemos y logramos percibir o lo que esta fracción de la ciudad no es lo que se pensó. Y bueno, es un proyecto, se trata de un proyecto inconcluso, digamos. A pesar de todas sus fortalezas, está incompleto. Más allá de los detalles, la población Fitzroy representa para Punta Arenas un hito en el crecimiento de la ciudad hacia el sur. Fue el primer intento de la arquitectura moderna en Magallanes en crear un nuevo concepto de ciudad con una concepción integradora. Uno de los principales atributos de la población Fitzroy aparece desde el inicio del concurso y lo que es interesante es que es un aspecto de la población que efectivamente se materializa y tiene que ver con la estructuración de un espacio urbano jerárquico que es el que va a establecer una relación entre los distintos modelos de vivienda de la población y también entre la parte, si uno quiere, baja de la población y la parte alta de la población. Es la materialización de una manera de entender y de construir la ciudad por parte del Estado, ¿ya? Una manera que integraba, que no se hacía cargo solo de la vivienda para un segmento socioeconómico específico, sino que integraba una diversidad de soluciones. Con una complejidad que en ese momento tenía que ver con los equipamientos y con la estructura urbana. Entonces se intentaba resolver un pedazo de la ciudad en una respuesta unitaria. El diseño favoreció cierta asociatividad y que ha redundado, digamos, en la participación activa, digamos, de las juntas de vecinos o de clubes deportivos o asociaciones de vecinos. Y eso, digamos, es un ejemplo o una cosa bien valorable y valorada también por la propia gente que vive acá. Ya son pocas las casas que mantienen su estructura original. Las modificaciones también forman parte de la continua evolución de los barrios de la ciudad. Sin embargo, quienes aún habitan los pasajes abruptos de la Fitzroy son herederos de una parte de la historia urbana de Punta Arenas.